El juicio del Urim y Tumim, un misterio bíblico revelado. Introducción al Urim y Tumim. El juicio del Urim y Tumim es un misterio bíblico que se refiere a objetos sagrados que servían como medio de comunicación entre Dios y su pueblo, y su origen, significado y legado son explorados en este viaje fascinante por la tradición bíblica. La etimología de Urim y Tumim es reveladora, ya que Urim significa luces o revelaciones y Tumim significa perfecciones o verdades, lo que refleja su papel en la comunicación divina. En el contexto histórico de la tradición hebrea, el Urim y Tumim aparecen en momentos cruciales de la historia bíblica, como en la era de los patriarcas, el establecimiento del sacerdocio y el reino unificado, y su naturaleza exacta permanece en debate. Según el Antiguo Testamento, el Urim y Tumim se mencionan por primera vez en Éxodo 28, 30, donde Dios ordena a Moisés su creación y uso, y se integraron formalmente al sistema religioso israelita, asociados exclusivamente con la función sacerdotal. Descripción física y simbolismo. El Urim y Tumim se guardaban en un compartimento especial detrás de las 12 piedras del pectoral del sumo sacerdote, que era una pieza ornamental cuadrada elaborada con hilos de oro, púrpura, carmesí y lino fino torcido. En la descripción física de los objetos sagrados sugiere que eran pequeños, fáciles de transportar y manipular, y posiblemente tenían forma de piedras pulidas o dados ceremoniales, con una apariencia contrastante en color o marcas, y se cree que estaban elaborados con materiales preciosos como piedras preciosas, metales nobles y materiales orgánicos. El significado simbólico del Urim y Tumim es profundo, ya que representan la presencia divina, la justicia perfecta, la iluminación espiritual y el pacto con Israel, y su uso se consideraba una manifestación tangible de la voluntad de Dios entre los hombres. Teorías sobre la forma y apariencia. Existen varias teorías sobre la forma y apariencia del Urim y Tumim, como la teoría de los dados, que sugiere que eran objetos cúbicos similares a dados con marcas en sus caras, y la teoría de las piedras planas, que sugiere que eran losas pequeñas y planas con inscripciones. Uso en la antigua congregación israelita. El Urim y Tumim eran objetos sagrados utilizados en la antigua congregación israelita para buscar orientación divina, y consistían en gemas luminosas que brillaban o cambiaban de color para representar sí y no en momentos de gran importancia nacional, como juicios complejos, decisiones militares y asuntos de sucesión. Función ritual y protocolo. La función ritual del Urim y Tumim se llevaba a cabo en ocasiones solemnes, y solo el sumo sacerdote tenía autorización divina para utilizarlos, después de una preparación espiritual que incluía ayunos, oraciones y abluciones, y una formulación precisa de la pregunta que se deseaba consultar. El proceso de consulta divina involucraba la invocación del nombre divino, la manipulación del Urim y Tumim, y la interpretación de la respuesta según patrones establecidos, y solo los descendientes directos de Aarón, con formación rigurosa y pureza espiritual, podían utilizar el Urim y Tumim. Del uso del Urim y Tumim estaba sujeto a restricciones y protocolos, como la prohibición de consultar por asuntos triviales o personales, y la imposibilidad absoluta de consulta en momentos de impureza ritual, y tenía un significado religioso y espiritual importante, simbolizando la comunicación directa entre lo divino y lo humano. Referencias bíblicas y ejemplos de consulta. El Urim y Tumim se mencionan en varios textos bíblicos, como el libro de Éxodo, el libro de Números y el libro de Samuel, donde se establecen las instrucciones para su uso, su significado y su importancia a la historia de Israel, y se presentan ejemplos de consulta, como la sucesión de liderazgo y la caída de Saúl como rey. La primera referencia al Urim y Tumim se encuentra en Éxodo 28, 30, donde se establece que deben ser colocados en el pectoral del juicio para que estén sobre el corazón de Aarón cuando se presente delante de Jehová, y se destaca la conexión entre juicio divino y compasión humana. El libro de Números proporciona instrucciones detalladas sobre el protocolo para la sucesión de liderazgo, la autoridad y el procedimiento para consultar al Urim, y el libro de Samuel presenta ejemplos de consulta, como la intentona de Saúl de consultar al Urim sin obtener respuesta, lo que marca su caída como rey. En la guía para David se menciona en 1 Samuel 23, 9-12, donde David utiliza el efod para consultar sobre estrategia militar y recibe orientación precisa, lo que muestra la importancia del Urim y Tumim en la toma de decisiones nacionales. Interpretación de las respuestas divinas. En la interpretación de las respuestas divinas se basaba en señales claras, como un brillo intenso o un movimiento específico, que indicaban una afirmación clara, una negación contundente o una respuesta ambigua que requería reformulación, y la ausencia de respuesta se interpretaba como desaprobación divina.
El método de comunicación con Dios a través del Urim y Tumim era un canal directo y privilegiado que eliminaba la intermediación profética o interpretación subjetiva, y proporcionaba una respuesta inmediata que facilitaba decisiones urgentes en contextos críticos, con validación comunitaria y autoridad incuestionable. Diferencia entre profecía y consulta. La diferencia entre profecía y consulta se basaba en que la profecía era una iniciativa divina con un mensaje amplio y contextual que requería interpretación, mientras que la consulta del Urim y Tumim era una iniciativa humana que buscaba una respuesta concreta y específica. Y el sumo sacerdote desempeñaba un papel fundamental como mediador único y custodio del conocimiento. El sumo sacerdote como mediador. El sumo sacerdote era el único autorizado para manipular los objetos sagrados y era el intermediario oficial entre Dios y la comunidad, y debía seguir una preparación espiritual rigurosa que incluía purificación ritual, oración intensa, ofrendas preparatorias, ayuno y abstinencia para alcanzar pureza espiritual. Momentos críticos de consulta nacional. En los momentos críticos de consulta nacional incluían cambios de liderazgo, amenazas existenciales, conflictos tribales e interpretaciones legales, y el Urim y Tumim se utilizaba para tomar decisiones militares, como determinar si presentar batalla, qué ruta tomar, con quién formar alianzas y cuándo atacar. En la resolución de conflictos legales a través del Urim y Tumim se utilizaba en casos sin testigos, disputas territoriales e interpretación de leyes ambiguas, y la respuesta divina suplía la carencia evidencial y fijaba jurisprudencia, lo que muestra la importancia del Urim y Tumim en la resolución de conflictos y la toma de decisiones en la comunidad. En la gravedad de las situaciones exigía certeza absoluta en el veredicto, por lo que se utilizaba el Urim y Tumim para obtener orientación en momentos de crisis, identificar problemas y determinar si ameritaban consulta divina. El proceso de consulta involucraba la purificación comunitaria a través de rituales de arrepentimiento colectivo, la presentación de la situación ante Dios por parte del sumo sacerdote y la implementación inmediata de la respuesta obtenida. Teorías sobre el mecanismo de funcionamiento. Existen varias teorías sobre el mecanismo de funcionamiento del Urim y Tumim, incluyendo la teoría luminiscente, la hipótesis oracular, el enfoque espiritualista y la perspectiva simbólica, cada una con su propia explicación sobre cómo funcionaban las piedras. En las interpretaciones rabínicas del Urim y Tumim varían, con Maimónides considerando que funcionaba por un nivel profético menor, Rashi explicando que eran pergaminos con el nombre divino y el Talmud de Babilonia sugiriendo que las letras grabadas en las piedras del pectoral se iluminaban. Orígenes y perspectivas arqueológicas. Desde una perspectiva arqueológica, se han propuesto varios orígenes para el Urim y Tumim, incluyendo un origen egipcio, desarrollo local, influencia mesopotámica y origen cananeo, aunque no hay evidencia física que respalde estas teorías. Debates teológicos contemporáneos. En la actualidad, existen debates teológicos contemporáneos sobre la naturaleza del Urim y Tumim, con perspectivas conservadoras que mantienen la interpretación literal, enfoques histórico-críticos que los ven como adaptaciones de prácticas adivinatorias comunes e interpretaciones simbólicas que los consideran metáforas del discernimiento espiritual. Desaparición histórica y teorías. En la pérdida histórica de los objetos se remonta a la era de Salomón, con el último periodo documentado de uso regular, y se cree que desaparecieron durante la destrucción del primer templo en el 586 a.C. Se han propuesto varias teorías sobre la desaparición del Urim y Tumim, incluyendo la posibilidad de que fueran capturados por invasores babilónicos, escondidos por sacerdotes, sepultados ceremonialmente o transferidos en secreto a una comunidad judía en exilio. Significado en la tradición judía moderna. El Urim y Tumim es un misterio bíblico que ha sido preservado en secreto hasta su deterioro natural, y su significado en la tradición judía moderna se relaciona con la memoria histórica y la conexión directa con lo divino. En la tradición judía, el Urim y Tumim es considerado un símbolo de la antigua gloria espiritual de Israel y una esperanza mesiánica, y algunas tradiciones vinculan su restauración con la era mesiánica, cuando el templo sea reconstruido. Estudio académico y aplicación metafórica. El estudio académico del Urim y Tumim es un objeto de investigación talmúdica continua, con debate sobre detalles rituales y significado teológico, y su aplicación metafórica ha inspirado prácticas de discernimiento espiritual y la búsqueda de guía divina. Comparación con otros sistemas de consulta divina. El Urim y Tumim se puede comparar con otros sistemas de consulta divina, como los oráculos griegos, el primer Chin chino y las runas nórdicas,
que también utilizan elementos duales para respuestas complejas y objetos físicos como conducto de sabiduría. En comparación con prácticas de otras culturas antiguas, como la egipcia, babilónica, hitita, griega y romana, el Urim y Tumim se destaca por su monoteísmo hebreo y su enfoque en la mediación sacerdotal y la revelación de sabiduría trascendente. Simbolismo espiritual y mensaje teológico. El simbolismo espiritual del Urim y Tumim se relaciona con la presencia divina, la manifestación tangible del Dios invisible, la iluminación espiritual y la revelación de sabiduría trascendente, y su mensaje teológico subyacente es que Dios desea comunicarse con su pueblo y ha creado mecanismos concretos para facilitar este diálogo. Importancia de la guía divina y la fe. La importancia de la guía divina se relaciona con la limitación humana, la humildad ante la complejidad de decisiones cruciales y la búsqueda sincera de orientación, y la fe en la toma de decisiones implica el reconocimiento de limitaciones, la búsqueda activa de guía y la escucha atenta a respuestas inesperadas. Interpretación mística y cabalística. En la interpretación mística del Urim y Tumim se relaciona con la luz primordial, la perfección cósmica y la dualidad complementaria, y en la tradición cabalística, Urim representa la luz divina original y Tumim simboliza la totalidad armónica del universo. El concepto de Urim y Tumim se refiere a un balance necesario para la manifestación divina, que sirve como una puerta dimensional que conecta el mundo físico y espiritual, permitiendo acceder a dimensiones superiores. Evolución histórica de la comunicación con Dios. Históricamente, la comunicación con Dios se ha desarrollado a través de diferentes eras, incluyendo la era patriarcal, donde Dios hablaba personalmente con Abraham, Isaac y Jacob, la era mosaica, donde se institucionalizó el sacerdocio y se introdujo el Urim y Tumim como método oficial, la era monárquica, donde coexistieron con profetas y se consultaba principalmente para asuntos estatales y militares, y la era post-exílica, donde se transitó a la interpretación escritural y los rabinos y sabios reemplazaron al sistema oracular. Significado antropológico y desarrollo cultural. El significado antropológico del Urim y Tumim se relaciona con la necesidad de certeza, la búsqueda de trascendencia, la legitimación de la cohesión social y la transmisión cultural, y se ha desarrollado en diferentes contextos culturales, incluyendo la influencia egipcia, el contexto mesopotámico y la distinción cananea. Evolución del concepto de consulta divina. La evolución del concepto de consulta divina ha pasado por diferentes etapas, incluyendo la comunicación directa, la mediación instrumental con objetos sagrados como el Urim y Tumim, el profetismo desarrollado y la interpretación textual, que ha llevado a la transición hacia el estudio de textos sagrados y el discernimiento de la voluntad divina a través de la escritura. Impacto en la legislación hebrea antigua. El impacto del Urim y Tumim en la legislación hebrea antigua ha sido significativo, ya que las decisiones basadas en la consulta oracular adquirían fuerza de ley, establecían precedentes jurídicos y formaban parte del corpus legal interpretativo. Aunque solo ciertos tipos de casos llegaban a este nivel y el sistema estaba reservado para situaciones excepcionales sin resolución convencional. Transición a otros métodos de consulta e influencia espiritual. La transición a otros métodos de consulta ha llevado a la era sacerdotal, la era profética, la era sapiencial y la era rabínica, cada una con su propio enfoque y método para discernir la voluntad divina, y ha influido en la espiritualidad contemporánea, incluyendo el judaísmo moderno, el cristianismo y la espiritualidad secular, donde se interpreta como una prefiguración de la guía del Espíritu Santo o como una analogía para procesos de discernimiento interno. Búsqueda de orientación divina y lecciones espirituales. La búsqueda de orientación divina es un proceso espiritual que implica la inspiración para prácticas de toma de decisiones conscientes, y se basa en lecciones espirituales como la búsqueda constante, la pureza interior, la humildad intelectual y la obediencia confiada. Interpretación alegórica y toma de decisiones. En la interpretación alegórica del Urim y Tumim puede verse como el equilibrio necesario entre intuición y razón, entre corazón y mente en nuestro proceso de toma de decisiones, lo que refleja la dualidad de luces y perfecciones. Reflexiones teológicas sobre la comunicación con lo divino. En las reflexiones teológicas destacan la iniciativa divina, la búsqueda humana, el diálogo sagrado y la transformación personal como aspectos clave en la comunicación con lo divino, donde la revelación siempre comienza con la voluntad divina de ser conocida y el hombre debe acercarse con humildad. Conexión con prácticas religiosas actuales. En la conexión con prácticas religiosas actuales se establece a través de métodos como la lectio divina, la oración contemplativa,
el discernimiento comunitario y el journaling espiritual, que buscan la iluminación divina y la guía interior en tradiciones místicas y comunidades religiosas modernas. Misterio y revelación progresiva de Dios. El misterio y la revelación progresiva de Dios se manifiestan en la historia, conservando aspectos inaccesibles y utilizando la mediación simbólica a través de objetos físicos como puentes hacia el espiritual, donde la receptividad humana determina la capacidad de percibir la guía divina. Mensaje final sobre la búsqueda de guía divina. El mensaje final destaca la importancia de reconocer nuestra limitación, buscar con sinceridad, escuchar con atención y actuar con convicción, implementando valientemente la dirección recibida y completando la fe en la acción consecuente. Conclusión y legado del Urim y Tumim. La conclusión del legado del Urim y Tumim nos deja un testimonio histórico de la búsqueda humana de conexión divina, un modelo espiritual para procesos contemporáneos de discernimiento y un recordatorio del misterio persistente de lo divino, que conserva aspectos inexplicables e invita a mantener asombro y reverencia ante lo trascendente. Finalmente, se plantean preguntas para la reflexión final, como cómo buscamos orientación divina hoy y qué equilibrio mantenemos entre razón y fe, invitando a evaluar nuestros métodos personales y comunitarios y considerar la integración de facultades en nuestra búsqueda espiritual. Importancia del intelecto y la intuición espiritual. Del texto destaca la importancia del papel complementario del intelecto y la intuición espiritual en nuestra toma de decisiones y acciones. Se nos invita a examinar nuestra obediencia a la dirección reconocida y a evaluar la coherencia entre nuestro discernimiento y nuestras acciones, para asegurarnos de que estamos actuando según la guía recibida. Es fundamental mantener la reverencia ante el misterio y valorar nuestra capacidad de asombro, lo que implica estar abiertos a lo que trasciende nuestra comprensión y no cerrarnos a las posibilidades que se presentan en nuestra vida espiritual. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025